Él es asesor de organismos y gobiernos internacionales, así es que tenemos una palabra autorizada en temas económicos. El tema que vamos a tratar es el relacionado a los salarios. Ya han dicho los fabriles que quieren un incremento al 10% en el mínimo, en el básico, y el 12% en el mínimo. Los privados, los empresarios, han dicho que no se puede hablar de incrementos porque no estamos en una situación favorable económicamente hablando. Nosotros queremos hablar con un especialista para que nos diga si realmente esto es posible y si es posible, qué efectos va a tener. Y damos la bienvenida al señor Jaime Dum, experto en economía, que ya está con nosotros. Buenos días, Jaime. Gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí en Televisión Universitaria. Oscar, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Un placer acompañarlos esta mañana. ¿Qué significa el incremento salarial desde la óptica económica? A ver, uno de los temas que hay que considerar cuando hablamos de incremento salarial es, y especialmente bajo las circunstancias que estamos en este momento por el efecto de la pandemia, es que primero el tema salarial es uno de los gastos más importantes que tiene cualquier empresa en Bolivia o cualquier parte del mundo. En muchos casos puede ser hasta 70, 80 o 90% del costo total de operación que tiene cualquier empresa. Eso por un lado. Por el otro lado, por los efectos de la pandemia, el año 2020, en el caso de Bolivia, ha sido un año, uno de los más complejos y uno de los años de menor crecimiento en los últimos 40 años, ¿no? Hemos tenido un crecimiento negativo de casi el 11%. Eso significa, para comprender bien, que casi 4.200 millones de dólares entre producción y servicios han desaparecido de la economía nacional y las perspectivas de recuperación, aunque se están dando, son demasiado lentas. Entonces, un incremento salarial lo que estaría haciendo, en primer lugar, obviamente no solamente incrementa el gasto de la empresa, sino que tenemos una situación donde muchas empresas ya con el salario actual no están pudiendo funcionar. Se estima que más o menos tenemos 500,000 de desempleados de empresas que han tenido que cerrar en los últimos 12 meses. Por lo tanto, el tener alguna idea de incrementar los costos a un 10 o 12% a las empresas que han logrado hasta este momento sobrevivir es pues algo que amerita mucho análisis y sería muy complejo de hacer porque en vez de recuperar la actividad económica puede ser que la empeoremos. Este panorama que usted muy bien explicado lo pinta, no muy agradable para la gente, pero es real. Por supuesto que tiene que también tener un referente latinoamericano. La CEPAL ha dicho ya que con la pandemia de 2020, económicamente Latinoamérica va a retroceder 10 años, es decir, una década hacia atrás en cuanto a su situación económica. En ese panorama, ¿cómo se encuentra Bolivia? Bueno, y justamente lo que nos sucede es que económicamente retrocedemos y el problema que se tiene con los incrementos salariales es que los incrementos salariales se quedan. No olvidemos que Bolivia es un país donde el incremento salarial ha sido uno de los más altos en Latinoamérica cuando vemos el salario mínimo y el salario básico. No olvidemos que entre el 2011, 2012, 2013 hemos incrementado el salario mínimo nacional hasta en casi 23%, es decir, 4 o 5 veces la inflación en ese momento. Entonces, eso ha creado una situación también, Oscar, cuando nos comparamos con los países de Latinoamérica, nos crea una situación donde podemos apreciar claramente que los incrementos salariales no condicen y no se correlacionan con mejoras, por ejemplo, en la productividad laboral. Mira, te paso un dato, ya que hablamos de Latinoamérica. En Latinoamérica, varios estudios estiman que la productividad por empleado es cercana a los 5.500 dólares. Es decir, cada empleado en un país en Latinoamérica produce 5.500 dólares de riqueza. En el caso de Bolivia es de 1.000 dólares. Y estamos en 1.000 dólares desde el año 2000. O sea, estamos prácticamente 21 años estancados sin incremento en productividad laboral. Valga la aclaración que países desarrollados, Estados Unidos, Europa, países europeos,
la productividad es superior a los $12,000 por empleado. Entonces tenemos una situación donde los incrementos salariales han ido muy por encima de la inflación y al mismo tiempo eso ha hecho que la productividad laboral la productividad laboral no se refleja en esos incrementos. Eso obviamente tiene efectos muy nocivos en la generación de empleo y también distorsiona el mercado laboral y hace que la competitividad de las empresas sea cada vez menor. Entonces, el aumento salarial, especialmente en épocas de pandemia, no sería algo aconsejable, Oscar. Siempre con esa mirada objetiva que usted tiene, muy amplia y muy precisa con los datos que maneja, de vanguardia, obviamente. Yo le quiero comentar lo que la gente tiene en su percepción cotidiana. Tenemos a un Venezuela con el billete de 1 millón de bolívares y la Argentina, muy al ladito en este mismo camino, con realmente un fajo importante de billetes argentinos para comprar un simple pollo. ¿Estamos económicamente yendo por ese camino o no tanto? Bueno, esperemos que no, pero las políticas justamente de aumento salarial desmedido es lo que causa justamente, adicionado a otros factores, por supuesto, que se lleguen a momentos de altísima inflación. A ver, una de las cosas importantes, Oscar, es lo siguiente. Hemos tenido por la pandemia lo que se llama un shock de oferta y de demanda, es decir, la gente no tiene los recursos para comprar y adquirir bienes y servicios y por el otro lado las empresas no tienen la manera de producir esos bienes y dar esos servicios que se demandan. Entonces, se ha hecho mucho estímulo por el lado de demanda, es decir, con los bonos, el bono universal y todos los bonos como el bono contra el hambre, etcétera, etcétera, son políticas que son buenas en el corto y mediano plazo para salir de la crisis y lo que hacen es incrementar la demanda, es decir, la gente tiene más dinero para comprar. Pero el problema es que no encontramos que los productos estén ahí y empiezan a escasear porque las empresas no están pudiendo producir a los niveles de antes. Entonces, si se incrementan los salarios, y es lo que ha sucedido en los países que has mencionado, si se incrementan desmedidamente los salarios y no va con la competitividad y la productividad de las empresas, lo que pasa es que la gente tiene más platita, demanda más bienes y servicios, pero no los encuentra y eso genera inflación. Y al generarse la inflación, pues suben los precios y se demandan más salarios y nos encontramos en un círculo vicioso donde cada vez que se incrementan salarios, se incrementa la inflación. Valga la aclaración y el comentario también, estimado Oscar, que por ejemplo han salido los datos de inflación de febrero, hace unos días atrás en Bolivia, y la inflación del mes es del 0,16%, y si eso se anualiza, estaríamos con una inflación del 1,40 para el 2021. Ahora uno dice 1,40 es una inflación todavía baja y muy controlable, pero si es que se aumentan los salarios, esa inflación empieza a subir. Y valga la aclaración, ese 1,40 ya es el doble de la inflación que hemos tenido el 2020 por la baja en la actividad económica. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque un incremento salarial, las empresas que tengan que aplicar, por supuesto, ese incremento salarial van a traspasar ese incremento salarial en el costo de los bienes y servicios. Y a pesar que se han incrementado los salarios, las cosas se pueden volver más caras y al final, como estamos todavía con una pandemia y una segunda ola que se nos ha adelantado y por eso crea mucha incertidumbre, podemos terminar un país que produce menos o se estanca en la producción y ha incrementado salarios e inflación. Entonces eso es muy, muy peligroso y en algunos países del mundo se está empezando a notar este tipo de situación que estoy mencionando, de incremento de inflación y estancamiento en el crecimiento. Estamos muy conformes con esta mini cátedra de economía que usted acaba de dar sobre esta situación de la economía en Bolivia. Queremos aclarar que esto no es ni a favor de los fabriles ni a favor de los empresarios privados que tienen sus propias posiciones sobre el tema de los incrementos salariales. Esto es a favor de la economía, a favor de la realidad, de ser objetivos de qué
terreno estamos pisando económicamente hablando y cuál va a ser nuestro futuro inmediato. Cada vez, si hay incremento, por lo que le entendí, vamos a tener un poco más platita, pero vamos a comprar un poco menos cositas. Así es que no es recomendable pensar en un incremento salarial sin tener este respaldo productivo que tienen que tener también las empresas. Si las matamos, pues generamos esta tasa de desempleo que, como lo ha dicho el señor Dum, ha llegado a más o menos 500.000 de personas en estos últimos 12 meses. Es un panorama real de lo que está pasando en la economía boliviana. Señor Dum, es usted muy gentil, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad con este vistazo económico que siempre es bueno tenerlo para saber cómo estamos y hacia dónde estamos yendo. Gracias a ti, Oscar, por la entrevista. Saludo cordial. Muchísimas gracias. Ustedes, amigos, esperemos que entre todos tomemos en cuenta estas palabras relacionadas con el análisis económico, que es muy importante. Claro. Ni a favor ni unos ni de otros, a favor de la economía de la población, que es lo más importante. Y ahora tenemos más cosas interesantes.